Hace poco nos llegó el siguiente mensaje a nuestro correo de consultas. Hola equipo de Dominando Ofimática, quiero comenzar felicitando sinceramente por el contenido tan útil, claro y profesional que comparten en su canal. Les escribo porque recientemente tuve una entrevista laboral en la que me tomaron un examen práctico de Excel y me encontré con algunas dificultades al resolverlo. Me gustaría saber si podrían ayudarme con la solución o explicarme cómo podría abordar correctamente este tipo de casos. Además nos menciona que adjunta el examen simulado y los datos de los ejercicios para que me orienten. Estoy segura de que su experiencia me sería de gran ayuda para seguir mejorando. Muchas gracias de antemano por su atención y nuevamente felicitarles por todo lo que hacen desde Dominando Ofimática. Un cordial saludo, Norma. Como observas, aquí nos adjunta el archivo Excel con las preguntas simuladas que su evaluación laboral contenía. Y con su permiso, ahora podemos compartir las soluciones para todos ustedes que están en esta preocupación sobre un examen laboral. Entonces, revisando todo el material y detalles que nos presenta en dicho archivo adjunto, lo hemos resumido en 5 casos especiales en los que se centra toda la evaluación que fue dada a nuestra amiga, las cuales te los presentamos y lo desarrollaremos en este video. Así que vamos conociendo una simulación real de una entrevista laboral gracias a nuestra amiga que nos ha escrito. El primer caso se trata sobre el cálculo de edades a partir de la fecha de nacimiento. Para eso tenemos esta base de datos con una lista de personas y su fecha de nacimiento. Lo que nos piden es calcular la edad en años partiendo desde su fecha de nacimiento. Mira, para los cálculos de edades, iniciando desde la fecha en que nació, existe una función que Excel no lo toma como tal. O sea, si escribimos la función, esta no se despliega en la lista de funciones predefinidas de Excel. Nos estamos refiriendo a la función SIFECHA. Si observas, al escribirlo o hacer un llamado desde una celda de Excel, esta no se despliega como las demás funciones. Esto lo hace una función muy especial de Excel y sirve para calcular tiempos ya sea en años, en días o en meses. Y su sintaxis o estructura es la siguiente. Primero, una fecha inicial, o sea, en este caso la fecha del nacimiento, punto y coma, y en su segundo argumento también es otra fecha. En este caso, como no existe otra fecha, vamos a usar la fecha actual. Y eso lo hacemos con la fecha actual y para eso llamamos a la función hoy. Esta función nos retorna la fecha actual, punto y coma, y como argumento 3 tenemos al formato, o sea, ¿qué necesitamos conocer? Años, meses o días. En Excel, cuando nos referimos a los años, estos están representados por una letra I. Cuando nos referimos a los meses, están representados por una letra M. Y para los días, con una letra D. En este caso, como nos piden la edad, vamos a insertar una letra I, entre comillas. Esta letra I nos permite contabilizar solo a los años cumplidos desde el año de nacimiento hasta la fecha actual. Cerramos la función y validamos. Observa que ya tenemos la edad de cada una de las personas, pero para darle un mejor aspecto, vamos a concatenar al final con la palabra años entre comillas. De esta manera ya tenemos la edad de cada una de estas personas partiendo desde su fecha de nacimiento. El segundo caso a resolver en esta evaluación se trata sobre identificar al empleado con doble turno en un mismo día. O sea, de esta lista de trabajadores debemos de identificar todos aquellos que tienen un doble turno. Para eso tenemos la columna del nombre del empleado, la fecha para identificar si es el mismo día, la hora de entrada y la hora de salida, y la columna donde vamos a identificar el resultado. Entonces, para conocer cuál de los empleados tiene un doble turno, iniciamos bajo el concepto de la función contar.si.conjunto. Esta función nos permite evaluar varios criterios antes de mostrar un resultado. Por ejemplo, en su primer argumento, esta función nos dice rango de criterio 1.
Este rango de criterio 1 es toda la columna de empleados, punto y coma, y el criterio en este caso será el nombre, punto y coma, y el segundo rango de criterio vamos a decir que sea toda la columna de la fecha, y en el criterio 2 simplemente la primera fecha. Y si validamos, observa que nos retorna una serie de números entre unos y 2, donde cada uno significa que no tiene un duplicado y cada valor de 2 sí tiene un duplicado. Para verlo mejor, vamos a convertir a valores booleanos, es decir, a falsos y verdaderos. Para eso, vamos a decir si todo el recuento de la función contar.si.conjunto es mayor a 1, esto significa que es duplicado. Y si validamos, observa que nos retorna falsos y verdaderos, donde un valor de 2 es un verdadero y un valor de 1 es un falso. Es decir, todo verdadero significa que sí hay duplicados. A partir de ahora ya lo tenemos muy sencillo. Simplemente usamos una función si, donde en su valor lógico le diremos que sea todo el retorno de la función contar.si.conjunto y si esto es verdadero simplemente que no se escriba en la celda doble turno todo este texto entre comillas, punto y coma, y si es falso simplemente que deje vacía la celda. Ahora validamos y aplicamos a todo el rango. De esta manera, hemos identificado a todos aquellos empleados con doble turno en un mismo día. En el caso 3, nos solicitan filtrar empleados que tienen un sueldo mayor a 3.500 y al mismo tiempo sean del área de finanzas. Es un caso muy interesante que urge dominar la función filtrar a la perfección. Es una función muy poco conocida pero muy potente cuando sepas el potencial que tiene. Así que vamos a usarlo en este ejercicio. Entonces llamamos a la función filtrar. En su primer argumento nos solicita una matriz y por supuesto que será todo el rango de datos que tenemos en esta pequeña base de datos. Punto y coma. Y aquí nos solicita un include o un primer criterio. En este caso, como nos mencionan, un sueldo mayor a 3.500, entonces ese include será toda la columna del salario, pero comparado que solo sea mayor a 3.500. Y si validamos, observa que no retorna todos aquellos registros donde el salario es mayor a 3.500. Sin embargo, nos falta implementar un segundo criterio, y es que solo sean del área de finanzas. Mira, para aplicar numerosos criterios a esta función filtrar, hay que usar un artificio dentro del argumento include de esta función, y es el siguiente. A esta primera parte lo agrupamos entre un paréntesis separando nuestro primer criterio del salario. Seguido insertamos un asterisco y entre paréntesis nuevamente vamos a insertar el segundo criterio. Y esta vez se comportará como un nuevo include. Simplemente decimos que toda la columna del área sea igual al área de finanzas, entre comillas, y que nos filtre dichos resultados. Y efectivamente, observa que así sucede. Ahora, si tuvieses muchos más criterios, usa el mismo artificio de separar entre paréntesis a cada criterio y enlazarlos por un asterisco. Este es un ejercicio muy pero muy solicitado en reclutamientos. Otro caso interesante es cuando nos presentan varios criterios al mismo tiempo. Un ejemplo muy típico y repetitivo es el siguiente caso, donde nos solicitan calcular el bono si es que se cumple ciertos criterios. En el caso 1 nos dice, si el desempeño es alto y tiene más de 3 años, debe de asignarse un bono de 800. Este es un primer rango de criterios. En el segundo ítem nos pide algo similar, solo si el desempeño es medio y la antigüedad es mayor de 5 años. Este solo debe de recibir un bono de 500. Y si no se encuentra en ninguno de estos rangos de criterios, entonces debe de recibir un bono de 0. Mira, cuando tenemos este tipo de casos con grupos de criterios, las funciones a usar son las funciones del tipo sí,
combinado con otras funciones lógicas. Puede ser la función y o la función o. Son las más usadas en este tipo de ejercicios. Por ejemplo, vamos iniciando bajo el concepto de la función y. Esta función y en sus argumentos solo son condiciones lógicas, no hay otros argumentos. Puedes especificar muchos argumentos lógicos dentro de esta función y. En este caso vamos con el primer ítem. Aquí nos dicen si el desempeño es igual a alto entre comillas, punto y coma, y al mismo tiempo tiene una antigüedad mayor a 3 años, cerramos esta función y estas dos pruebas lógicas representan a nuestro primer ítem. Si estas dos se cumplen, debe de recibir una bonificación de 800. Y para implementar esta bonificación, usamos una función si. Esta función si, en su primer argumento, tiene de igual manera un valor lógico. Y en este caso, este valor lógico será todo el retorno de la función y, punto y coma al final, y si esto se cumple debe de insertarnos el primer bono de 800, punto y coma, y si observas estamos ubicados sobre el argumento falso de la función si. Y en este argumento falso vamos a llamar a otra función si y a una función y. Básicamente estamos repitiendo el mismo proceso inicial, pero esta vez aplicado al segundo ítem. En el primer argumento de la función y vamos a decir, si el desempeño es igual a medio, entre comillas, y al mismo tiempo la antigüedad es mayor a 5 años, cerramos la función y si esto es verdadero, en el argumento 2 de la función si, ingresamos un bono de 500, punto y coma, y si es un falso, vamos a decir un bono de 0. Cerramos todas las funciones, validamos y aplicamos a todo el rango. De esta manera, observamos que hemos clasificado las bonificaciones según los grupos de criterios que nos han especificado en el ejercicio. Un caso muy especial que necesitas dominarlo por completo. Finalmente tenemos un último caso muy importante y solicitado últimamente. Esto parece ser una cosa sencilla, pero si no conocemos el procedimiento, se hace imposible de dar una solución. Pero déjame mostrarte lo sencillo que es. Observe que aquí nos piden calcular la antigüedad y resaltar a los que tienen más de 5 años. Así que vamos a darle una solución. Mira, cuando hablamos de la fecha en Excel, existe una función que por desgracia no existe como las otras funciones en Excel. Estamos hablando de la función si fecha que ya lo vimos en el primer caso. Si observas, al escribirlo o hacer un llamado, esta no se despliega como las otras funciones. Esto lo hace peculiar en Excel, sino que debemos de dominar sus argumentos. Por ejemplo, en el primer argumento que tiene es una fecha, y este caso es la fecha de ingreso, punto y coma, y en su segundo argumento también es otra fecha. Y como no hay otra fecha que seleccionar, usamos la función hoy para tratar la fecha actual, punto y coma, y aquí trae un argumento interesante porque nos permite mostrar años, meses o días. En este caso vamos a mostrar los años, y en Excel los años se representan con la letra I, por supuesto entre comillas. Cerramos la función si fecha, validamos y aplicamos a todo el rango de datos. Si observas, ya tenemos la antigüedad en años de cada uno de los empleados en este caso. Lo segundo que solicitan es resaltar a todos los que tienen más de 5 años. Para eso vamos a copiar esta fórmula. Luego seleccionamos todo el rango de datos. Enseguida nos vamos a formato condicional, creamos una nueva regla y luego usamos una fórmula. Pegamos la fórmula copiada y vamos a decir, si toda esta fórmula es mayor a 5 años, además vamos a fijar solo la columna la celda C4. Si esto se cumple, debe de aplicar un formato de color de relleno cualesquiera. Finalmente, aceptamos y aceptamos. De esta manera, observa que todos los que tienen una antigüedad mayor a 5 años se han sombreado automáticamente. Bien,
Han sido 5 casos muy interesantes y sobre todo muy comunes en Excel. Existen muchos casos más. Esto es solo un pequeño alcance a lo que nos solicitaban explicar. Esperemos sea de mucha ayuda. Recuerda compartir y comentar para más casos como estos que nos ligan día a día a nuestro correo de consultas. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.